Feliz domingo. Qué alegría encontrarnos otra vez con la palabra y esta vez en el 25º domingo del tiempo ordinario, ¿no? Toma nota. Primera lectura del profeta Amos, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Dice, escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo, ¿cuándo pasará el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de tus acciones. ¿No? Está ya haciendo una introducción de lo que va a ser después el Evangelio. Es la dicotomía, ¿no? Entre el servir a Dios y servir a los bienes. Por eso, el deshonesto busca enriquecerse de cualquier forma, a nivel personal, a veces a nivel institucional, a veces a nivel de un cargo ocupado, ¿no? Con la administración, no solo de los bienes personales, a veces de los bienes públicos o los bienes de terceros. Salmo que nos va a acompañar es el 112. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos, bendito sea el Señor ahora y para siempre. Dios está sobre todas las naciones, su gloria encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala a nuestro Dios? ¿En qué? ¿Igualarse en qué cosa? En la bondad, en la gratuidad, en la generosidad. ¿Quién se puede acercar a Dios? Segunda lectura de la carta de San Pablo a Timoteo, la primera carta, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado. Mira vos, ¿ves? Recién hablábamos de la justa administración de los bienes públicos y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y que todos lleguen al conocimiento y a la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. La única forma de salvarse es conociendo la verdad. No lo que nosotros creemos como verdad, sino lo que son las verdades en sí mismas. Por eso el deseo de Dios es que todos los hombres se salven. Esto no quiere decir que justamente viva el Señor aplauda cada uno de nuestros errores. No es así. El Evangelio, Lucas, capítulo 16. Escucha qué lindo porque tiene un contenido espectacular. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado los bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo porque en adelante no serás más administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerza para trabajar la tierra, me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quien me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno de los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto debes tú a mi amo? Él le respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego le preguntó al siguiente, ¿tú cuánto debes? Él le respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que este mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en los negocios que los que pertenecen a la luz. Yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticia, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las cosas grandes. El que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las cosas grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticia, ¿quién les va a confiar lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen,
No pueden ustedes servir a Dios y a Mamona. Palabra del Señor. Yo acá he cambiado la palabra final porque la traducción un poco aguada, digamos, diluida, es no pueden servir a Dios y al dinero. Dios como una entidad viva, infinita en sí misma, que existe desde siempre y vive para siempre. Mientras que el dinero es una cosa, es algo, un invento del hombre, al que el hombre decide darle un valor. Y por ese valor hace todo circular alrededor de él. Pero al final es una cosa. Mientras que la verdadera traducción, una traducción más fiel, es Mamona. ¿Quién es Mamona? Mamón es el dios de las riquezas. Es la divinidad de las riquezas. Entonces acá ya le cambia la cosa. Es decir, no se puede servir, en otras palabras, a dos dioses. Y ahora nos vamos metiendo a una verdadera interpretación del Evangelio. Porque al final es lo que hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Eh, Entregar o hacer girar nuestra vida por este Dios. Parecería como un Dios que provee, un Dios que multiplica, un Dios que recompensa, ¿no? ¿Sabes qué son esos? Los ídolos, que así al final son falsos dioses. Por eso las lecturas de hoy van perfectamente, casi como acompañando la palabra del Evangelio del domingo pasado. ¿Te acordás, no? Los dos hermanos que al final, no reconociendo que Dios es su padre, piensan que este papá es, en lugar del papá, es un dador de trabajo, es el patrón. Por eso no se sienten nunca hijos. Por eso el Señor nos quiere a nosotros liberar. ¿Liberar de qué? De estas ataduras, a veces de estas preocupaciones que nos hacen perder la paz, perder la paciencia. ¿Por qué? Porque al final estamos dependiendo demasiado de las cosas materiales. Por eso, este administrador del Evangelio es una figura tuya y mía, porque nosotros muchas veces somos deshonestos. Es más, deberíamos considerarnos como administradores deshonestos. ¿Por qué? Porque el Señor nos da una familia, te da un esposo, te da una esposa, me da un ministerio, nos permite un trabajo, nos da cualidades y no siempre las utilizamos para el bien del otro. Muchas veces somos estos administradores deshonestos, es decir, doy, llamo, pido, ordeno, acomodo, programo. ¿Para qué? Para mi comodidad, para tu comodidad. Por eso, a veces nuestras oraciones son, Señor, cambiale el corazón a mi marido, porque es así, así, así. Cambiale el corazón a mi esposa, porque se está haciendo más vieja y está cada vez más neurótica. Y no hablemos de los curas. Nosotros, obviamente, nosotros que no somos ningunos santitos, mira, este sacerdote prefiere aquello, en cambio a este lo deja de lado. O cuando viene uno con un lindo regalo, o viene autoridad, mira cómo baila el cura, míralo cómo se corrompe con esto, mira cómo se corrompe con aquello, ¿no? Entonces nace también una especie de envidia y celosía, ¿no? O sea, ¿por qué no obran lo mismo conmigo? ¿Ves? Entonces este administrador deshonesto está representando a vos y a mí. Que somos estos que tantas veces hacemos favores para esperar una retribución, al menos un gracias. No, el Señor que nos está invitando a decir, no esperes nada del otro. ¿Sabes por qué? Porque el otro también es deshonesto como vos. Vos lo utilizás y el otro también te está utilizando. Pero al final, todo esto, ¿sabes qué provoca? Una infelicidad. Porque por más que el otro sea tu títere, por más que el otro sea tu esclavito, por más que el otro haga todo lo que vos querés, en tu familia, en tus amistades, en todos los lugares donde vos te mueves, ¿sabes qué? Vas a seguir siendo infeliz. Aunque cambien todos como vos querés. Aunque todos te complazcan. ¿Sabes por qué? Porque falta lo principal, el amor.
Entonces, cuando van haciendo este amor, vas aceptándote a vos mismo y consecuentemente aceptando al otro. Eso es lo que le ha pasado a este administrador. Se ha dado cuenta que al final, siguiendo las cosas materiales, iba a continuar en esta infelicidad. Porque en aquel tiempo, como no recibían un sueldo fijo, ellos tenían que pagar un tot, una cantidad por lo que administraban para su patrón, y el resto que le aumentaban el valor a las deudas o a los negocios era lo que ellos ganaban. Entonces, imagínate, ellos al final se ponían sus propios puestos, sus propios sueldos. Entonces, sea este que le debía tantos barriles de aceite, ¿no? Primero eran 80 y después le dice, bueno, no, 100, y después le dice, bueno, escribí 50. No es que al patrón le está robando nada, al patrón le tenía que dar 50, los otros 50 se los metían en el bolsillo. Y al otro, los 100 sacos de trigo, bueno, escribió 80. No es que le está regalando, solo que está renunciando a su ganancia. Pero al final, fíjate vos, es este patrón que es como Dios. Alaba esta habilidad para administrar. Al final, y eso es lo que hace Dios. Dios, una vez que nosotros nos hemos dado cuenta de que hemos obrado mal y que volvemos y que empezamos a mirar cada vez más hacia el cielo, nos damos cuenta que las cosas materiales, sí, las tenemos que utilizar, porque las boletas hay que pagarlas, porque hay que comprar esto, porque hay que cambiar las cosas, pero no depender de eso. Por eso, la pregunta final es muy fuerte, ¿no? Porque dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo más importante. El que es fiel en las cosas del otro, será fiel en las cosas personales. Y el que es fiel, dice, mientras que el que es infiel en lo poco, el que es deshonesto en lo poco, ¿quién le va a confiar algo más importante? Qué lindo, ¿no? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué es poco para vos? ¿Qué significa ser fiel en lo poco? No penses en las cosas grandes, ¿eh? La palabra dice, ¿querés el cielo? ¿Querés la vida eterna? Sé fiel en lo poco. ¿Qué es lo poco? La vida familiar, la vida del trabajo, la vida de oración, la vida personal, el reconocer las propias debilidades. Hay un sinnúmero de motivaciones. ¿Qué es lo fiel? ¿Qué es lo poco para vos? Para que el Señor pueda hacer con esto grandes maravillas. Esta es una paradita en nuestro camino hacia la vida eterna. Porque acordate que nuestra última parada es en el cielo. Porque hasta el cielo no paramos. Del cielo conmigo. Hasta el cielo, Señor, no paro. Ninguna cosa material, ningún problema, ninguna angustia, ningún sufrimiento me va a detener en mi camino al cielo. ¡Feliz domingo! Chao.